¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nueva cuenta a este su podcast, tu podcast, el podcast de la política. Y el día de hoy me encuentro con un excelente y gran compañero. Pero, Beto, ¿quién es Alberto Kiwa? Hola Iván, muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues como lo había dicho en el primer episodio, soy un estudiante de la licenciatura en cuarto año, el cual le gusta hacer muchas cosas como las había mencionado en el podcast anterior al cual me invitaste: viajar, leer, convivir, estar con mi familia, todo eso. Sí, claro. En el antiguo episodio nos comentaste que eres un estudiante, al igual que su servidor, de Sí, la Facultad de Derecho. así es. Y justamente ese es un tema que nos interesa como juristas, como estudiosos del derecho y también a la sociedad en torno, ya que está dentro del mundo de la política. Y que siempre está dentro del mundo de la política, pero no lo hemos visto tan cercanamente a través de la elección directa, del voto popular libre y secreto, pero que ahora forma parte de nuestras vidas y ahora como juristas tenemos que ver la forma y cómo vigilar que estos no puedan llegar a violentar. Es por eso que el podcast, el episodio de este podcast llamado La Politic del día de hoy va a hablar justamente de esto. Y quisiera iniciar con una pregunta principal, aprovechando que acá iniciar la 12ª época de la corte, Ujú. preguntarte, ¿crees que nuestra corte realmente representará los intereses de la ciudadanía o solo va con ciertos grupos políticos? Pues mira, es una pregunta muy interesante porque se dio algo histórico. Por primera vez esta nueva corte, este nuevo poder judicial fue electo por voto popular, por el pueblo, y se supone que sí va a darle cuentas e intereses al pueblo porque fue el pueblo que lo eligió. Lamentablemente no se hace esto en la práctica, se representa más a un grupo político, pero desde mi punto de vista yo creo que sí va a darle interés al pueblo, va a representar al pueblo y va a rendirle cuentas al pueblo. Claro. Ahora iniciar. Y bueno, va a iniciar. De hecho, ya inició hace poco. Leí que el Consejo de la Judicatura iba a hacer algo. No, ahora el Tribunal de Disciplina Judicial iba a hacer una sesión de apertura o la Corte, no recuerdo bien, lo vi en la mañana. Porque hasta el momento no han hecho, creo, pública alguna sala allá en el Pleno con esta nueva reforma que Ujú. ya hablamos anteriormente. Pero bueno, tú dijiste que justamente iniciamos que crees y creemos seriamente de que ahora sí van a ser intereses. ¿Por qué? Porque nos sentamos en este momento, no sé tú cómo lo veas, yo sí lo he visto, a mí me gusta bastante la historia, de hecho, que no va a existir independencia judicial, pero yo siento que vamos a estar un poco más cerca de la independencia judicial. Y aquellos que dicen, se acabó la independencia judicial, verdaderamente hay que pensar, ¿existía antes de esta reforma independencia judicial? Porque bueno, de las pocas veces que ha existido la independencia judicial antes de esta reforma fue en el sexenio pasado, en el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sí tenemos en cuenta que Arturo Saldívar se unió a las bancadas de Morena, pero anteriormente este máximo tribunal constitucional estaba representado por ministras y ministros de regímenes anteriores que a lo mejor algunos respondían a los intereses políticos de quienes fueron asignados. Entonces, verdaderamente antes de esta reforma no existía la independencia judicial más que en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la independencia de los tres poderes porque el Congreso Morena no tenía la mayoría absoluta y en la Corte no muchas veces era bien visto la imagen del presidente. Pero anteriormente a lo que voy es, durante la época del PRI, que era el partido hegemónico del país, este gobernaba la presidencia, gobernaba el Congreso de la Unión, que justamente estamos platicando hace rato, y Ujú. gobernaba la, la máxima tribuna del país. Esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que sí existía independencia judicial? Tomando en punta esta que te acabo de comentar, ¿o no existía? Pues mira, desde mi punto de vista yo creo que nunca ha existido la independencia judicial porque siempre se le servía al presidente de la República, nunca había esa separación de poderes que tanto alegan los partidos de oposición, porque siempre controlaba los tres poderes, controlaba todos los estados y nada más se hacía lo que el presidente decía. Y la misma doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho anteriormente: nunca ha habido independencia judicial, nunca ha existido. ¿Por qué? Porque los que están actualmente son primos, sobrinos, hermanos, cuñados de cualquier funcionario de alto rango que llega. Nunca ha habido alguna persona que yo conozca que tenga realmente carrera judicial. Todos son por dedazo, influyentismo. Así que desde mi punto de vista, no, eso nunca ha existido. Y los que alegan que ya se acabó, ¿qué? ¿Se acabó cuándo? Si nunca existió.
Nunca ha habido en la historia del país que yo recuerde. Sí, justo ya lo mencionas, era más el nepotismo en el que existían los tribunales, Sí. porque recordemos en la facultad, no en nuestro salón, sino en todos los salones, yo ya estaba en 2 secciones, ¿cuántos no conocemos que tienen padres, madres, tíos, tías, abuelas, abuelos, padrinos, algún pariente cercano que ya fue, que ya fue no ministro, sino magistrado o un juez de los de bajo rango, o ha trabajado en el Poder Judicial o alguna instancia jurídica? ¿Cuántos no conocemos que verdaderamente que sí ya puede que tengan este espacio asegurado en el área a trabajar? No, pues sí. Y lamentablemente es un cáncer que está carcomiendo al país y a sus instituciones el nepotismo, porque, o sea, todos los que entran a trabajar ahí al Poder Judicial, ya sea federal o estatal, todos son por nepotismo e influyentismo. Nunca ha habido, que yo sepa, alguien que entró por medio de algún examen, de alguna convocatoria, que hizo una comparecencia. No, nunca. Y lamentablemente siento que eso es algo que nunca se va a acabar, es un cáncer que ya tiene años con la hegemonía del antiguo PRI, que así metía a todos sus altos funcionarios en el estado en general, porque incluso designaba a los ministros por, entre comillas, una terna, pero era al puro dedazo. Justo, justo, justo. Entonces, vemos cómo bueno, como un pequeño contexto antes de iniciar, un poco más centrado a lo que viene siendo el nuevo Poder Judicial, cosas que esperamos que se empiecen a cumplir y para que tú que eres estudiante jurista, yo que soy un estudiante jurista, alguien estudioso del derecho, pueda ingresar a estos lugares y impartir justicia, porque y justicia, otra cosa que se está diciendo, ya entrando a este tema en las críticas, es que la justicia se ha acabado, pero verdaderamente, bueno, aunque tienen que diferenciar entre la justicia y el derecho, que no es lo mismo, y varias personas no tuvieron este derecho a la justicia. Tal es el caso que lamentablemente pasó de la guardería ABC en el norte, como Sí. no se hizo nada hasta que Arturo Saldívar salió y luchó por estos. Otro claro ejemplo no muy reciente, no muy viejo, es los casos de Electra con Salinas, el cual, vaya, dice que él va a pagar, pero no lo que se le impone. Verdaderamente esto no es una independencia judicial y esperemos que esto se llegue a acabar. Ahora que tomó protesta la nueva corte. Ujú. Pues sí, mira, ha habido varios casos en los que se ha dejado así en el olvido, que se mete en un cajón, el que tú mencionabas de Salinas y los impuestos que debe. ¿Cuál otro? Silvano y el fraude que hizo con los cuarteles, el desvío de fondos que se ha estado amparando y amparando, precisamente por medio de los actuales juzgadores que sirven a los intereses de unos cuantos y evitan que no rinda cuentas, o sea, que no se le juzgue por lo que hizo. ¿Cuál otro? No sé si tenga que ver al caso, pero lo de los granadazos aquí en Morelia del 2008, que yo sepa nunca se le ha hecho justicia, nada más se prometió a la gente que fue afectada en aquel tiempo que se le iba a indemnizar, que se le iba de por vida y muchas cosas más. Y hasta ahorita ha habido fecha de que no se ha hecho nada y no sé si se ha judicializado ese tema, el de los granadazos de la ciudad, pero sigue sin haber alguna resolución. ¿Cuál otro? El de los desaparecidos de Ayotzinapa, de los 43 normalistas, tampoco se ha avanzado mucho que digamos. Y cuánto tiene ya que ocurrió, va para los 10 años, creo que sí, que sucedió. Te pudiera platicar de más temas así como estos, Iván, y es la cruel realidad, o sea, nunca se ha intentado mover un solo dedo en ese tipo de asuntos porque siempre se obstaculiza a los juzgadores buenos que quieren hacer algo al respecto para que las víctimas que fueron partícipes del hecho o de los hechos, ya según sea el caso, reciban justicia. Sí, claro, justamente tú lo dices, tenemos un poder judicial que fue deficiente y que de los granadazos no sabría bien decirte, de los de Ayotzinapa encontramos las dos verdades. Es un mundo detrás que se ha estado tapando el antiguo poder judicial, el antiguo régimen que se sentaba en la máxima corte. Pero bueno, regresando yo un poco más al tema central del nuevo poder judicial, vimos que ya bueno, el 1 de septiembre hicieron su toma de protesta, ¿no? Primero, que fue más que con simbolismos,
iniciamos primero con simbolismos y cómo se abren estas aperturas, que pues, te voy a ser sincero, yo sí vi toda la transmisión, porque era algo histórico, estamos en un momento trascendental para nuestra historia. Un, un poder judicial el cual iniciaba completamente por segunda vez, porque recordemos que el poder judicial sufrió una reforma, con Cedillo, Sí, si no mal recuerdo, que ahí todavía se redujo más el poder judicial, o sea, ahí se atentó más al poder judicial, que en su tiempo fue bueno porque ayudó a reducir el gasto público, pero actualmente ahorita se está haciendo lo mismo debido a la falta del apoyo hacia la ciudadanía, hacia de los parte de los juzgadores, se tuvo que reducir. Simbolismo, ¿por qué? Porque dos momentos que para mí fueron importantes y marcaron esta historia. La primera es que después del encargo que tuvo Benito Juárez como ministro de la Corte, sí. regresa nuevamente a ser presidente del máximo tribunal constitucional de nuestro país, una persona de una comunidad originaria, lo cual viene siendo el magistrado Aguilar, Sí, si no Hugo Aguilar. Hugo Aguilar, y la entrega del bastón del mando. ¿Qué nos puedes contar, qué nos puedes contar la tarde esto del bastón del mando? Pues mira, ahí sí no sé mucho acerca del tema, pero para mí es algo histórico porque por primera vez desde la época de Juárez se volvió a dirigir la Suprema Corte, la volvió a dirigir la Suprema Corte una persona de origen indígena y para mí siento que es una muy buena, ¿cómo se le pudiera llamar? Un hecho histórico, o sea, que se entregue el bastón de mando porque simboliza la dirigencia que le están haciendo entrega a las comunidades afromexicanas e indígenas a una persona para que dirija sus destinos, tanto de ellos como de la nación en general. Te digo, desconozco del tema, no me he puesto a estudiarlo mucho, pero siento que eso del bastón de mando es algo histórico porque por primera vez se ha hecho en la Suprema Corte, ya se hizo con el presidente López Obrador y con la doctora Claudia Sheinbaum, y ahí en la Suprema Corte es algo que se hace por primera vez porque se simboliza, es la dirigencia que le entregan nuestras comunidades indígenas y afromexicanas a un ministro para que ahora sí los incluya, imparta justicia y sea imparcial, que no vaya a servir a los intereses de una sola persona, sino que realmente los vaya a representar a ellos como pueblos originarios, pueblos de autogobierno y sin olvidar también a las comunidades afromexicanas. Siento que es algo histórico porque que yo recuerde en ningún otro país del mundo se ha hecho esto del bastón de mando y siento que va a ser un hito para el mundo y para el país. Claro, claro, mira, te cuento poquito a poquito a ti y a los que nos escuchan del bastón del mando. El bastón del mando se le entregaba anteriormente a lo poco. O sea, si me equivoco, estaría muy agradecido de que por favor me corrigieran, pero a lo que yo he entendido del bastón del mando, se le entrega a a las máximas representaciones de los pueblos originarios para que encabecen y guíen, como lo tiene el obispo que tiene el báculo, que quiere decir que él pastorea las ovejas de Dios, hablando de Ujú. temas religiosos. También quien tiene el bastón del mando es aquella persona que dirige a los pueblos originarios, o es lo que llegué a entender cuando se le entregó al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, así como a quien presidirá y a quienes estarán presentes en este máximo tribunal, que viene siendo la Suprema Corte de la Nación. Pero algo que me resulta peculiar y muy interesante es la crítica que ha surgido a través de de la entrega de este bastón del mando a través de los pueblos originarios. ¿Qué te parece este tema tan controversial o qué nos puedes contar también de este tema? Pues mira, siento que la crítica, o sea, no tiene fundamentos ni razón de ser porque no sé por qué los partidos de oposición están diciendo que es una vil ridiculez eso del bastón de mando. No, para nada. Al contrario, es algo bueno, algo histórico porque nuestras comunidades originarias le están entregando la dirigencia, en este caso al ministro Hugo Aguilar, para que guíe sus destinos, les imparta justicia, sea imparcial y ahora sí les abra un espacio en la nueva Suprema Corte para que se les tome en cuenta. Eso que dicen los partidos estos de oposición de que no, que es una ridiculez, que no hay formalidad, que esto no, que ellos no lo hayan hecho en su tiempo, esa es otra cosa, pero que dejen que así se maneje la nueva Suprema Corte actualmente es
para mí algo muy relevante y las críticas no tienen, desde mi perspectiva, razón de ser porque ahorita si lo quieren manejar así, está bien, es bueno para que se incluyan nuestras comunidades originarias, pero cada quien. Sí, claro, claro, tú lo mencionas porque es una apertura a este tribunal. Porque, o sea, ¿cuántas veces hemos visto que el antiguo Poder Judicial, bueno, no solo el Poder Judicial, cuántas veces hemos visto que los actores políticos se cuelgan de una lucha, de las luchas de los pueblos originarios, y nunca se les ha dado cavidad? Siempre han sido como eh, algo que les dé pulso, algo que les dé pueblo. Hemos visto millones, cientos de agentes políticos. Actualmente les hacen un poco más de caso, pero anteriormente no era como que el grupo más marginado todavía. Entre los grupos marginados que existen, a mi perspectiva, era uno de los más marginados. Y claro, tú lo mencionas, esto del bastón del mando no entra, es más que simbólico antes que religioso, porque no sé si llegaste a escuchar que, que por qué invocaban, me han salido a mí varios videos, ya sea en Instagram, ya sea en TikTok, en Facebook, en los Reels, que dicen que yo viendo a cómo el Poder Judicial, en vez de hacer actos constitucionales, pide y recibe la bendición de Quetzalcóatl. Es esta persona que se convierte malinchista porque desprestigia sus costumbres, tacha, mangonea y dice un sinfín de cosas de lo que verdaderamente lo que venimos, porque todos en México dicen por ahí, somos mole. Ujú. Ya saben por qué Sí, digo que somos mole. sí, Somos mestizos, somos la unión de dos raíces, de dos creencias entre las comunidades precolombinas. Anteriormente, a diferencia de la religión, a lo que me gusta hacer hincapié, de los españoles, perdón, algo que me gusta hacer hincapié con diferencia con españoles, es que la religión que tenemos nosotros se basaba en las cosmovisiones, se basaba en lo que decían las estrellas, se basaba en la sabiduría. No estoy desprestigiando ninguna otra religión, pero a lo que quiero ir y que quiero que me entiendan es que todo estaba muy relacionado y se pedía el apoyo de las deidades y se ujú, sigue siendo igual en cualquier religión para seguir caminos correctos. sí, En cualquier religión, o sea, respeto para todas, pero en cualquier religión se ha hecho esto y no es como que algo que violente el artículo 130 constitucional que nos da la separación de iglesia y Estado, porque es lo que nos dice, la separación de la iglesia del Estado, no nos menciona la separación de las costumbres, de las tradiciones y del Estado, porque a final de cuentas conocemos las fuentes del derecho y sí. una de ellas es la costumbre. Sí, fíjate algo que mencionas y que yo no me había dado cuenta hasta ahorita que lo estás comentando, es que los antiguos actores políticos tienen ese malinchismo muy arraigado, o sea, se reniegan de sus orígenes, de sus costumbres, niegan sus raíces y eso de que, ay, ¿por qué la Suprema Corte está siendo bendecida por el dios Quetzalcóatl, que quién sabe qué, por Curicaber y así, para poner ejemplos? Eso está bien porque, o sea, nos recuerda realmente de dónde venimos, que los antiguos actores políticos y el viejo régimen lo hayan negado por más de 80 años, esa es cosa suya, pero que por primera vez se aperture un espacio en la nueva Suprema Corte para la comunidad indígena que fue la más marginada en su momento, está bien, porque es algo, como te repito, histórico, es un hito a nivel mundial, bueno, así yo lo veo, ya que en ningún otro país del mundo se hace esto. Creo que en Bolivia se hace algo similar, pero no estoy muy seguro. ¿Para qué te miento? Diciéndote cosas que pudieran desviarnos del tema, pero a lo que me refiero, ese malinchismo está muy arraigado todavía en el antiguo régimen. ¿Por qué? Porque niegan sus costumbres, sus raíces, y no nos vayamos tan lejos. Aquí también pasó en el sexenio pasado con Silvano Aureoles, que sí iba a las comunidades, pero era como más de a fuerzas que de ganas, iba por mero compromiso, no por el amor que ahorita está inculcando la doctora Sheinbaum Pardo. No iba por el amor al pueblo, iba más por puro trámite protocolario, por mero compromiso, porque tenía que cumplir con su función de gobernador, pero que dijeras tú, andaba a ras de escritorio, a ras de tierra, no. Sí, claro, tú lo mencionas. Y siento que el principal problema, o no sé tú cómo lo veas, que tiene que afrontar la actual y nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, es
el poder de la comunicación, pero no de aquella comunicación que informa, sino aquella comunicación que malversa la información para servir a ciertos intereses políticos. Sí, Porque aquí estamos hablando del bastón del mando y lo que tiene que ver con los pueblos originarios. No simplemente es una tradición, o no simplemente es un simbolismo de, miren, tengo el bastón del mando, sino es este simbolismo de que una nueva apertura y que es par y por los pueblos originarios. Y que los pueblos originarios reconocen esta constitución y la hacen suya, puesto que la van a servir. Tal es el caso de que México no tenemos, no sé si tú lo conozcas, la constitución no señala que tengamos un idioma nacional, un idioma oficial, sino se menciona, no recuerdo bien en qué artículo de la Constitución es, pero esta menciona que México tiene como idioma el español y 68 lenguas originarias. No hay idioma. ¿Por qué? Porque México es un país pluricultural que sí. se realiza en diversas culturas. Tenemos tres grandes imperios, el imperio purépecha, el imperio azteca, Maya, mexica, perdón, y el imperio maya. sí, Entonces es simplemente reconocer y darle honor a quien honor merece y a aquellos que fueron las bases de nuestro problema. Otro de los problemas que está teniendo la Suprema Corte, tú lo dijiste, tiene críticas, pero por el antiguo régimen, por estos partidos opositores que de oposición no tienen nada, tienen más peso crítico, más peso, y ni siquiera crítico constructivo, sino destructivo, aquel que únicamente dicen por ahí chisme de lavadero, porque otro video que vi, y de la misma persona, y te puedo asegurar que es una estudiosa del derecho, ajá, respeto para ella, pero una de las cosas que dice es que yo viendo cómo la Suprema Corte toma protesta y al día siguiente bajan al alza la tasa de homicidios, baja la alza, baja la tasa de homicidios, cómo bajan los enfrentamientos, cómo bajan los delitos, cómo bajan un sinfín de delitos, cómo casos llegan a su resolución, pero obviamente aquí vemos que está actuando de mala fe, hablando en términos jurídicos, está actuando de mala fe y se lo está payando para que simplemente, es que no están haciendo su trabajo, no, reina. El problema verdadero aquí es que quieres que se resuelva de la noche a la mañana, pero una casa no se construye en 3 días. Bueno, perdón, una casa no se construye en una semana si la queremos que tenga buenos cimientos y dure exacto. bastante tiempo. No, pues sí, es como te lo comento, eso porque los disque partidos de oposición, que como tú bien dices, de oposición no tienen nada, se ponen a criticar que esa ridiculez del bastón de mando, que eso que se le perdió la formalidad a la corte, que quién sabe qué, que no sé qué tanto. No, o sea, es algo bueno porque por primera vez se incluye más a las comunidades originarias de nuestro país, así como lo menciona el artículo de la Constitución, que aparte del español tenemos varias lenguas originarias, varias lenguas madres. Es algo muy bueno, la verdad, dejando de que es algo simbólico. También se pudiera decir que es algo muy trascendental porque aparte de, como ya lo mencioné hace rato, de que se apertura la nueva Suprema Corte a las comunidades originarias, también se les reconoce sus derechos que por tantos años estuvieron en el olvido, según sí los reconocían, pero hasta ahorita es cuando se les está estableciendo en la Constitución como tal, que tienen derecho al presupuesto directo, al autogobierno, a los usos y costumbres, y es algo que los antiguos partidos de oposición, por llamarlo de alguna manera, nunca quisieron reconocer. Sí estaba establecido, pero como tal hasta este sexenio aquí en Michoacán y en el anterior sexenio federal fue que se les empezó a dar mayor reconocimiento. Sí, claro, tú lo mencionas. Una corte que abre las puertas. Y vaya, así lo dijo el presidente ministro Hugo Aguilar. Una corte que abre las puertas y es por primera vez para las mexicanas y los mexicanos. No un discurso populista, sino un discurso que se hace de verdad. Porque anteriormente, ¿cuántos amparos emitió la corte? Ujú. La corte. No Sí, hablo de tribunales de circuito, sino hablo de la corte. ¿Cuántos amparos no ha emitido en pro de la sociedad? Pero cuántos ha emitido en pro de particulares que violentan algunas leyes. Hay que dejarlo a la consideración. Y sí, ok, ya tomando para puntualizar, hermano, que estamos casi por acabar este episodio del día de hoy.
Encontramos una corte de puertas abiertas hacia los pueblos originarios. Encontramos críticas de más no poder hacia una corte que apenas está tomando protesta, apenas se está integrando, apenas está formándose el nuevo poder judicial. Vaya, tal es el caso aquí en Michoacán, ya bajándolo a lo particular. Todavía no inician formalmente las tomas de protesta. Ajá. Y varios jueces a lo federal aún no realizan su toma de protesta conforme a la ley y no empiezan su actividad. Encontramos que estas oposiciones, en vez de criticar para llegar a un fin, critican por el simple hecho de que pueden. Porque dicen, esto ya es una dictadura. No es dictadura, ya lo vimos en un episodio pasado con Fidel. Ajá. Pero verdaderamente esto no es una dictadura, hermano. ¿Algo que quieras más decir, agregar? Pues mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú comentas, o sea, aquí no hay ninguna dictadura, ellos eso quisieran, pero no. Y ahorita retomando el tema de lo del bastón del mando y las comunidades originarias, mis raíces maternas son de una comunidad indígena del municipio de Los Reyes. Y créeme que por primera vez se les está haciendo caso, se les está tomando en cuenta a mi pueblo, porque siempre estuvo en el olvido, nunca era tomado en cuenta para nada, hasta ahorita con nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, fue que se les incluyó y tomaron la decisión de convertirse en autogobierno. Han tenido sus pros, contras, buenas y malas cosas, pero para mí es algo bueno porque la verdad yo estoy muy contento de que el pueblo originario de donde viene mi familia materna se ha tomado en cuenta, porque siempre fueron olvidados anteriormente durante los casi 80 años que gobernó el partido que todo el mundo sabemos. Hasta ahorita fue que ya se le reconoció como tal y ya se le está tomando en cuenta, incluso con las nuevas patrullas que se les entregaron hace ya bastante tiempo, fue que ya se les tomó mucho más en cuenta de cómo estaba previsto. Y yo lo que quiero decir para concluir es de que esto es una revolución de conciencias, porque es algo histórico, es un hito a nivel mundial. Que la fallida oposición o el intento de oposición diga lo contrario, ese es problema de ellos, pero esto es algo revolucionario a nivel mundial que nunca había pasado anteriormente. Sí, claro, Beto. Bueno, hermano, es algo impresionante cómo esta nueva Suprema Corte, esperemos esta nueva corte sirva a los intereses de las mayorías, mayorías hablando en torno a aquellos a los que siempre se nos ha negado el derecho a la justicia, independientemente de la corte, de donde sea, porque la justicia se hace en todos lados, sirva al interés jurídico, legítimo y legal, y haga caso a lo que marca la ley y no quiera jugar con ella, porque a pesar de que tienen la potestad para decir que es inconstitucional y que es constitucional, muchas veces juega entre estos dos términos, entre estas dos palabras. Pero esperemos que la corte funcione, esperemos que esta corte sea nueva, sea lo que los mexicanos queremos y necesitamos, y sea algo que sirva para transformar esta sociedad a un lugar mejor y cada vez, ¿por qué no?, acercarnos a este país de primer mundo al que México siempre ha sido destinado por los recursos naturales. Sí, esperemos que así sea, Iván, y ojalá no nos estemos equivocando. Beto, te agradezco por estar el día de hoy en este nuevo episodio de La Politic, por compartirnos estos conocimientos que tú tienes acerca de la carrera del derecho, cómo tiene que ver la Suprema Corte y cómo va a tener su papel en los pueblos originarios y en la sociedad que empieza a transformarse. Gracias a ti por la invitación y esperemos estar nuevamente aquí compartiendo conocimientos que van a servirnos a todas las juventudes de hoy en día. Agradecemos también al sistema michoacano, a todos ustedes que nos ven, al sistema por prestarnos estas áreas y hacer que la voz juvenil resuene por cada parte de nuestro estado, y a todos ustedes por sintonizarnos cada vez que sale un nuevo episodio e informarse de la política y no caer en esta malversación de la información que a la cual nos quieren hacer caer en los medios de comunicación. Beto, muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Nos vemos en otro episodio más de La Politic. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.